¿Qué onda, camaradas? Pues llegó el momento que muchos estaban esperando, la llegada de Donald Trump. Va a ser un momento bastante complicado la relación que va a existir entre México y Estados Unidos. Y obviamente también no solamente México, sino pues todo el mundo por la situación. Ya sabemos cómo se conduce Donald Trump, un sujeto bastante patético y que ya lo conocemos. Es un tipo que ladra, ladra y no siempre muerde. Donald Trump se ha caracterizado de ser siempre amenazador, tratar de pues aplastar a los sujetos que se terminan dejando como Justin Trudeau. Hay que recordar que Justin Trudeau cayó en el juego de Donald Trump, donde empezó a decirle que era el gobernador de Canadá y al final lo terminó prácticamente renunciando por esta escasa capacidad política que mostró Justin Trudeau. Todo lo contrario que mostró la presidenta Claudia Sheinbaum, que se mantuvo al margen inteligentemente y ha sabido seguir con este discurso de Donald Trump. Pero bueno, es algo interesante lo que va a empezar a suceder, camaradas, porque esto de Donald Trump en su segundo mandato, hay muchas cosas interesantes que van a surgir tanto en nuestro país como también en la cuestión geopolítica y también en la cuestión de esta bipolaridad que muestran los opositores, sobre todo donde dicen que Donald Trump es un tipo nefasto y sí, les doy la razón a los opositores, pero también ellos mencionan mucho de que Donald Trump tendría que salvar a nosotros mexicanos invadiendo México. Entonces va a estar interesante cómo ellos empiezan a demostrar este doble discurso. Recientemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, estoy viendo, estoy leyendo y escuchando que critican mucho la situación de la red de ex de Elon Musk, sí, un patético personaje también, un personaje fascista prácticamente. Cuando fue el robo, o en este caso el golpe de Estado en Bolivia, él también mencionó que él podía dar un golpe de Estado con tal de robar el litio, como Bolivia lo quiso hacer. No por nada Javier Milei se tiró al suelo. No por nada la relación con Tesla y México no surgió porque Elon Musk quería el litio de México. Pero en fin, hay muchos puntos, camaradas. Muchos puntos que vamos a estar hablando, voy a estar hablando de él en estos pues 4 años del pelos de lote de Donald Trump. Entonces, vamos a tratar de resumir, compas, pero hay muchas cosas aquí. Una de las cosas que obviamente más nos interesa es la situación con México. Porque como bien aquí voy a nada más pongo esta nota así nada más para tener como de relleno esta información donde es una de las pocas cosas, o bueno, o es una de las muchas cosas que se mencionó también en este discurso de la posesión y otras cosas que Donald Trump ya lo estaba mencionando. Una tiene que ver con la frontera en México. Insiste Donald Trump con esta relación de que pues, los migrantes prácticamente para ellos son personas malas, todos. Para él todos son personas eh, que pueden cometer crímenes en Estados Unidos. Entonces, por esta situación, los migrantes pues, tienen que regresarse a su lugar. México tiene que ser este como país seguro. México tiene que ser esto de quédate en México. Entonces va a ser esta deportación que ya vamos a ver si realmente lo hace. Porque también hay que mencionar que estas figuras en este caso de los demócratas como Joe Biden o Barack Obama, a pesar que manejan este discurso bien buena onda, son los que terminan más deportando a los migrantes, ¿sí? Cosa que Donald Trump no hizo en su primer mandato. Vamos a ver si es cierto que empieza a hacer esto o simplemente son las bases de la negociación. Otra cosa también interesante que llama la atención aquí, pues esto que menciona el Golfo de México, esta estupidez de Donald Trump de querer llamar, en este caso, al Golfo de México, ahora sí el Golfo de América. Sí, son estupideces que termina mencionando, pero bueno, no solamente quedan ahí en el nombre, en lo ridículo. Sabemos los intereses que tienen Estados Unidos como tal, ¿sí? Este interés sobre todo los recursos naturales, ¿sí? Golfo de México, unas grandes reservas petroleras. Y bueno, si llama Golfo de América, pues todo lo de América es para mí, Golfo de México, en fin. Esta situación que tiene Donald Trump con llamar ahora al Golfo de México, algo que está validado por muchos organismos internacionales, como les gusta bien decía la oposición, y esto que se ha manejado por muchos años. Ahora vienen estas ocurrencias de Donald Trump. La otra situación también que tiene que ver con México es sobre los cárteles de los que ya saben ustedes, compas, de las personas que atacan y destruyen gente y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a los cárteles los quiere decir que son de estas personas de terror, ¿sí? Entonces, como son personas de terror, lo que quieren hacer es que puedan intervenir de alguna manera
ya sea cerca de la zona fronteriza o simplemente como le dé la gana. Es algo que la oposición como Marco Cortés, el Meco Cortés, el Albert Einstein de la política y muchos opositores quisieran que México hubiera una intervención. Y aquí viene la hipocresía porque ellos insisten de que Donald Trump es un patético personaje, es un patán, es muchas cosas Donald Trump. Y tienen razón, pero luego siguen, buscan a Donald Trump para que termine salvándolos pues de nosotros, que es en este caso del gobierno de la cuarta transformación. Sí, es el doble discurso, la hipocresía y la incongruencia de la oposición. Y algo también muy interesante, vamos a ver cómo se empieza a manejar, es la situación de los aranceles, porque Donald Trump ya lo mencionó, él va a subir según aranceles a México y a Canadá. Tal así que a Canadá le iba a subir aranceles y hay que recordar otra vez la historia de Justin Trudeau donde fue a rogarle a Donald Trump para que no lo hiciera. Terminó humillado Justin Trudeau. Estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que lo dijeron gobernador que tenías que anexarte a Estados Unidos, ser el Estado 51 y te podría perdonar los aranceles. Sabemos qué pasó con Justin Trudeau. Claudia Sheinbaum pues no llegó a esa jugada. Entonces algo interesante es porque Donald Trump mencionaba que prácticamente el primer día que tomara posesión, o sea, hoy 20 de enero del 2025, iba a subir los aranceles a nuestro país y a Canadá, cosa que no ocurrió. Entonces es esto de Donald Trump, que se ha caracterizado. Es un perro que ladra, ladra, ladra y no siempre muerde, ¿sí? Entonces ahora dice Donald Trump que esto lo va a aplicar a partir del 1 de febrero. Bueno, ya le cambió, pero bueno, en este estira y afloje, en estos 10 días, 11 días que tiene Donald Trump para poder negociar algo con esta amenaza de nueva cuenta, vamos a ver qué quiere ahora este güey. Ahora, otro tema interesante aquí que tiene que ver con estas mismas situaciones como la del Golfo de México, que quiere decir el Golfo de América, están los temas también, por ejemplo, de Groenlandia, que en este caso, pues quiere que Groenlandia, Dinamarca, que pues ahora sí que es la que está vinculada totalmente con Dinamarca, quiere que terminen vendiéndole a Groenlandia, ¿sí? Hay muchos recursos naturales también ahí, tierras raras y otros recursos que a muchas de estas industrias como la de SpaceX de Elon Musk y muchos de los oligarcas que están con Donald Trump y al final de cuentas los intereses de Estados Unidos por los recursos naturales pues están ahí. No por nada van a invadir países con el pretexto de llevar la democracia, no, van por otras cosas como los recursos naturales. Y ahora dice que Groenlandia pues quiere que sea él por seguridad nacional. ¿Seguridad nacional qué? O sea, ¿son los dueños del mundo? Bueno, sabemos que se creen los dueños del mundo. Seguridad nacional según dice Donald Trump. Entonces, quiere que Groenlandia se termine vendiendo. Es otra de las cosas que está insinuando. Las personas de Groenlandia ya mencionaron que pues no quieren estar allá, tendrían que hacer incluso una consulta para que simplemente quede manifiesto que esto no va a pasar, ¿sí? Y la otra cosa es la cuestión del canal de Panamá. Donald Trump también pues ya dice que el canal de Panamá prácticamente es de ellos. En fin, va a querer todo América Latina al final de cuentas. Va a querer que todo sea Estados Unidos porque él lo mencionó este discurso, que este era el inicio de la era dorada de Estados Unidos. Aquí sí hay algo interesante porque este es su segundo mandato. Él ya no puede volver a reelegirse. Entonces, esta vez, pues, no tiene una cadena que lo detenga. Quizá la primera vez sí, él sabía que podía volver a reelegirse, entonces políticamente pues iba a poder tratar de cuidar un poquito más por la posibilidad de este segundo mandato. Pero ahora ya tiene su segundo mandato, ya no hay un tercer mandato, o a menos que él termine modificando las reglas. Pero bueno, entonces él tiene más libertad y simplemente ya no tiene nada que quedar bien o caer bien con personas. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada que perder. Ahora, algo interesante también aquí en esto que ha estado surgiendo es esta relación con la derecha. Vemos que hubo un festejo, donde hubo festejo latino, donde hablaron muy bien del dientes de burro de Salinas Pliego. Entonces Salinas Pliego, que está involucrado en esta relación con Estados Unidos, con la derecha, con Javier Milei, que también estuvo ahí. Entonces esto llama mucho la atención porque es algo que se va a empezar a seguir dando en nuestro país, sobre todo ahorita que Salinas Pliego salió totalmente del closet y ya está muy metido en la política. Donald Trump pues es un empresario, no hay que olvidar. Salinas Pliego también es un empresario. A ver cuál es el caminito de Salinas Pliego de querer ser un candidato para el 2030. Entonces,
ahí está la derecha. Está México, con este caso Bolsonaro, también Verástegui, también otro ultraderechista, ultraconservador. Bolsonaro, que no, al final no pudo ir por las situaciones legales, pero están muchos de estos personajes de la derecha en América Latina. Y es algo que también llama la atención, porque también esto no solamente está surgiendo en América Latina, sino que en Europa también. Entonces son temas que hay que tener cuidado simplemente porque sabemos que la derecha en México está muy limitada. La derecha en México es bastante torpe. La derecha en México no es nada lista, no es nada inteligente. Todo lo contrario. Pero bueno, lo que puede tener, la repercusión que puede tener desde Estados Unidos va a ser algo de que estar observándolo con cuidado. Otra cosa que mencionar, pues sí, que Elon Musk tiene esta relación con las redes sociales, en este caso de X, y así tuvo Donald Trump al final de cuentas un gran apoyo por las redes sociales. Entonces va a ser esta manipulación que existe. Y aquí con la manipulación de las redes sociales llama mucho la atención porque estoy escuchando en la radio de que dicen los tecnócratas, los que criticaban mucho, o bueno, que hablaban muy bien de la oposición como Xochitl Gálvez, hablaban muy bien de lo que pasaba en la red X, que decían que es que en Twitter o en X dijeron tal noticia y es viral, ¿sí? Y eran noticias falsas. Pero ahora que Donald Trump ganó, empiezan a mencionar que X es una plataforma de puras mentiras. ¿Y por qué lo dicen? Porque Donald Trump habló muy bien de Elon Musk diciendo que era una gran fuente de comunicación. Entonces, ahora como Trump dice eso, dicen que es mentira. Entonces, esto como se terminan tropezando los opositores con su propia lengua. Entonces, todo lo que decían de la oposición, de la peor candidata de la historia como Xochitl Gálvez, ahora se están dando cuenta de lo que está surgiendo en Estados Unidos con las redes sociales. Y aquí también algo que llama mucho la atención, porque en estas primeras filas que estaban con Donald Trump, había personas que estaban sentadas ahí, pero eran de la cuestión de Silicon Valley, que tienen que ver con las cuestiones de la tecnología. Estaban de Google, estaban Amazon, estaban en este caso X, estaba Facebook, en fin, incluso se dice que estaba la persona de TikTok. ¿Y por qué digo lo de TikTok? TikTok se supone que iba a estar censurado. A partir de 19 por una situación que se dio en este caso donde TikTok tenía que venderse a Estados Unidos para poder seguir trabajando porque supuestamente estaba espiando a las personas. Sí, Estados Unidos dice que espiaban a las personas, o sea, Estados Unidos solamente quiere espiar a las personas y decía que otros no lo pueden hacer. Entonces, esta es la relación que tiene con TikTok. Y ahí estuvieron, pues. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el funcionamiento o la relación que va a tener con estas redes sociales? Ahora, algo también que se maneja mucho en este discurso es lo que los propios demócratas mencionan, que es esta oligarquía que es la que va a mandar. Los demócratas y tanto los republicanos son simplemente lo mismo, pues en Estados Unidos va a pasar lo mismo, los oligarcas van a seguir mandando. Entonces este discurso que empiezan a mencionar los demócratas es una vil hipocresía nada más, porque la oligarquía, repito, siempre ha mandado, simplemente que la oligarquía ahora va a ser otra oligarquía, pero las oligarquías van a seguir mandando en Estados Unidos, la industria bélica va a seguir mandando en Estados Unidos y la toma de decisiones importantes. Terminan financiándose al final de cuentas. Entonces, esta hipocresía que vamos a estar escuchando los camaradas, seguramente, vamos a estar escuchando y leyendo y todo lo que expone en México, sobre todo los que están a favor de los demócratas, los panistas, sobre todo, de que la oligarquía son unos hipócritas de sinvergüenzas, porque en México también sucede lo mismo. Las oligarquías que han mandado en México, pues ahora se impresionan de que la oligarquía pues eso ha sucedido siempre. Y aquí volvemos otra vez a la hipocresía también de los demócratas. Y me voy a tomar la oportunidad de hacer otro video sobre ese tema. Aquí nomás voy a mencionar nada más de manera muy general. Porque algo que sucedió recientemente, que sucedió con la situación de Cuba, donde sacaron a Cuba de la lista de los países que causan terror. Y también la situación donde no podían demandar los cubanos que exiliados a lo que había sucedido en este caso con la cuestión de la revolución cubana. Es una de las cosas, es uno de los vetos que levantó Joe Biden, pero sí, lo hizo una semana antes de irse. Otro veto que levantó Biden fue la situación, o bueno, fue la cuestión de la guerra, con este caso bueno, la masacre, el genocidio
de Israel contra Palestina. Entonces, esta situación que ellos levantaron, pues lo hicieron unos días antes. Sinceramente, son unos hipócritas, porque bueno, ¿cuál es la intención política aquí? Es que ellos se van a lavar las manos de que ellos levantaron el veto, ellos permitieron que esto no pasara. ¿Por qué? Porque ellos saben que Donald Trump seguramente va a volver a tipificar o a catalogar a Cuba como lo estaba antes. Y seguramente el apoyo con Netanyahu va a seguir de alguna manera. Entonces, son cosas que políticamente le están dejando para el próximo, en 4 años más que existan las elecciones en los Estados Unidos. En este caso, para el 2028. Entonces, es lo que están jugando simplemente los demócratas. Pero sí, son unos hipócritas. Entonces, estamos hablando de la misma situación. Oligarcas republicanos, oligarcas de demócratas, o simplemente los mismos oligarcas con diferentes intereses, con diferentes títeres en su momento, llámese republicanos, llámese demócratas, en fin. Entonces, así va a estar la situación de la cuestión de México y con otros lugares. Porque también aquí llama la atención que pues sí, Donald Trump tuvo una buena relación con Putin. Entonces seguramente, camaradas, la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania seguramente no va a tardar mucho en que digamos, se saque la bandera blanca, que esa guerra se termine por esta situación de que Zelensky va a dejar de recibir apoyo, porque Donald Trump no mencionó que se apoyaba en otras fronteras, haciendo referencia en Medio Oriente y en este caso también ahí en el conflicto Rusia-Ucrania, y se evitaba o se dejaba abandonada la frontera de Estados Unidos. ¿Sí? Va a dejar de recibir seguramente Zelensky estos recursos, va a haber una comunicación para detener la guerra entre Rusia y Ucrania. La cuestión de Palestina, pues vamos a ver qué surge, porque bueno, al final de cuentas Israel, el Estado de Israel y la relación que tiene con Estados Unidos, pues bueno, ahí va a tener carta libre Netanyahu o simplemente los israelitas que quieren seguir apoderándose de más territorio. Sí, Estados Unidos quiere más territorio. Sus grandes aliados como Israel quieren más territorio. ¿Por qué le voy a decir que no? Entonces, esa es una situación interesante porque Donald Trump al final de cuentas pues dice que América es primero, todo lo que sea primero para Estados Unidos, como cual pues dejar de financiar a lo mejor como lo hizo en su primer mandato a la OMS, como dejar de financiar a la OTAN, como dejar de financiar a muchas cosas otras, a salirse del Tratado de París. Muchas cosas que Donald Trump empieza a decir. Subir los aranceles, comprar esto, quiero tierras, todo lo que vamos a empezar a ver en estos 4 años. Entonces, algo que también Donald Trump tendría que medir muy bien, porque él prácticamente se quiere pelear con todos. Hay que mencionar también la hipocresía de Donald Trump porque hablaba pestes de China, decía que China pues no era el peor enemigo de Estados Unidos, pero a Xi Jinping lo invitaron, al final no terminó yendo. Pero ¿cómo vas a hablar de alguien y lo estás invitando? Pues es esta clásica amenaza de Donald Trump. Pero si Donald Trump pretende realmente seguir ensalzando, si Donald Trump realmente pretende seguir luchando y peleándose con todo el mundo, hay que ver que también esto puede ser contraproducente, porque el mundo es bastante grande. Estados Unidos ya no tiene la hegemonía de hace muchos años. Hay países que están subiendo mucho, que están realzándose, y hay agrupaciones como los BRICS. Entonces, Estados Unidos buscar el pleito y el estar amenazando a todo el mundo puede ser que le salga el tiro por la culata. Los BRICS están tomando bastante peso. Donald Trump se quiere pelear con sus propios aliados como Canadá y en este caso con México y con muchos más. Hay que ver también la relación con Elon Musk y la red social X y esta necesidad de manipular a la gente que pues sí, muchos usuarios pues, al final de cuentas van a terminar migrando por lo que representa también Elon Musk, que se ha involucrado en otros países como en Australia, como en Alemania, donde se está metiendo y haciendo una ultraderecha internacional, ¿sí? Como estos movimientos que hubo, en este caso, las internacionales, que tenían que ver con la izquierda, en este caso cuando estuvo Lenin o la cuestión de la revolución rusa y todos estos movimientos que hubo, pero también existen los del otro lado, los del otro bando. Y esta oligarquía de que le pertenece en este momento a Donald Trump o a Elon Musk y a toda esa serie de personajes que están ahí, pues sí es algo bastante, pues que tener mucho cuidado, mucha cautela, pero repito, el mundo es bastante grande, hay más países
hay más organizaciones. Estados Unidos no es el país hegemónico como ellos piensan, pero Donald Trump al final de cuentas es un perro que ladra, ladra y no siempre muerde. Pero bueno, va a ser interesante, cámaras, lo dejo por ahí. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.